Olimpia, 2028. El tanzanio Frank Edward Akwari recibe la corona de laurel, símbolo de su victoria en la maratón. En vísperas de la ceremonia de clausura es el atleta para recibir la máxima recompensa en la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos. Luego de 1600 años de olvido, la Asociación Europea de Deportes trata de volver a poner los Juegos Olímpicos en el escenario internacional. Celebrados en el santuario de Olimpia, estos primeros Juegos luchan por atraer a 500 atletas de 20 países. En un mundo dominado por el deporte monetizado, los Juegos exaltan los valores deportivos antiguos y la ausencia de apuestas financieras. Pero nada de esto sucedió. El 23 de junio de 1894, un hombre exaltaría el espíritu olímpico y convertiría los Juegos en un evento global. Nuestra historia no es más que una serie de increíbles eventos. Cada uno de nosotros puede influir en su curso. Desde el nacimiento de un imperio de 1000 años, hasta el ocaso de una civilización floreciente. Desde el genio creativo de un puñado de hombres, hasta una revolución cultural global. Desde las visiones totalitarias más oscuras hasta las guerras más aterradoras. Desde la heroica resistencia de todo un pueblo hasta la voluntad inquebrantable de una minoría. La más pequeña de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es anticipar el futuro. Efecto mariposa. Los Juegos Olímpicos, un espejo de la sociedad. En el año 392 de nuestra era, el emperador romano cristiano Teodosio I declara prohibidos los eventos paganos. El 25 de noviembre de 1892, el barón Pierre de Coubertin anuncia la idea de restablecer los Juegos Olímpicos. El 6 de abril de 1896, en Atenas, se inaugura oficialmente la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos. Estos tres eventos relacionados son los momentos cruciales en la historia de los Juegos Olímpicos. Olimpia, antigua Grecia, 152 a.C. Leónidas, campeón de Rodas, está en la línea de salida. Temprano ese día ya ganó otras 2 carreras. El calor del sol sobre su cuerpo desnudo intensifica su cansancio. Sin embargo, sus músculos están listos para la batalla final. El que lo llevará por encima de la línea de meta primero. El que le ofrecerá la victoria. El que lo elevará al nivel de la leyenda. En el siglo V a.C., el mundo griego es una civilización brillante. No obstante, cada ciudad griega es independiente. Atenas, Esparta, Corinto o Tebas pueden ser griegas en cultura e idioma, pero también son rivales. El enemigo libra terribles guerras fratricidas. Solo 2 cosas parecen elevarse por encima de esta rivalidad ancestral: la lucha contra el enemigo común, Persia, y la organización de grandes competiciones deportivas como las Olimpiadas, los antiguos Juegos Olímpicos. La evidencia escrita más antigua que demuestra la existencia de los antiguos Juegos se remonta al 776 a.C., hace 2800 años. Dicen que el mismo Hércules, hijo de Zeus, construyó el primer estadio en Olimpia, el santuario sagrado de los griegos. Desde entonces, cada 4 años, una tregua exige que cada ciudad conceda un pase. Los atletas y los espectadores pueden viajar libremente al santuario. Tanto reunión deportiva como peregrinación, los Juegos Olímpicos griegos fueron mucho más que solo juegos. Para los griegos, los atletas reflejaban el ideal de un equilibrio armonioso entre la mente y el cuerpo. Abiertos únicamente a los hombres y estrictamente prohibidos a los no griegos, los eventos enfrentan a los campeones de cada ciudad. Carreras a pie o con armas, lanzamiento de jabalina y disco, lucha, boxeo, carreras de carros. Los vencedores reciben la corona de hojas de olivo y son agasajados como héroes. Se erigen estatuas en su memoria, monedas acuñadas con su imagen, poemas que describen sus glorias. Los antiguos juegos son tan importantes que el calendario griego no se divide en años, sino en olimpiadas, que representan un periodo de 4 años.
Sin embargo, en el siglo II antes de nuestra era, un nuevo participante entra en los Juegos, la República Romana. Al igual que los griegos, a los romanos les encantan los Juegos. Grecia, conquistada por las legiones, se anexa. Las Olimpiadas griegas se agregan así a la larga lista de competiciones romanas. En el 27 a.C., la República se convierte en un imperio. Los Juegos se convierten en un espectáculo. En el Coliseo, los gladiadores luchan ante los vítores de 70.000 espectadores, mientras que, en el Circo Máximo, carros tirados por caballos compiten en feroces carreras. Todo el genio de la ingeniería romana se pone al servicio del entretenimiento. Enormes toldos protegen a los espectadores del sol. Los anfiteatros se inundan para escenificar verdaderas batallas navales. Se recrean escenarios de bosques exóticos para representar peleas entre bestias salvajes y hombres. En el siglo IV de nuestra era, los Juegos Olímpicos griegos aún existen al margen de los 175 días dedicados a los Juegos. Ahora el cristianismo se ha impuesto como la religión única del imperio. La adoración pagana está marginada. Los Juegos se consideran prácticas bárbaras. Objetivos particulares: concursos de gladiadores. En 392, el emperador romano Teodosio declara la prohibición definitiva del culto pagano. El año siguiente, las Olimpiadas quedan prohibidas. Después de más de 1000 años, Olimpia es abandonada y cae en el olvido. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Si te digo que hay un nuevo cuidado facial, ¿en qué crema pensás? Adivinaste, llegó Dermicina Facial. Adermicina humectante aporta hidroingredientes que renuevan la humedad de la piel. La antiarrugas, con el más puro ácido hialurónico, reduce las arrugas y reafirma el contorno. Y la unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas. No testeada en animales, envases reciclados, sin parabenos y apto veganos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial Adermicina. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos y modificarlos para reescribir la historia sin cesar. Todos los eventos en nuestra historia, por pequeños que sean, se memorizan e interconectan. Solo se requiere que uno sea modificado para que los demás sean sacudidos hasta el núcleo. ¿Aficionado o profesional? En la antigua Grecia, los atletas no recibían paga. Competían por la fama en la ciudad natal. Sin embargo, los campeones se convirtieron en personalidades importantes en su propia ciudad y recibían todo tipo de ventajas. Una antigua forma de patrocinio. Desde el siglo V a.C., ciertos atletas, atraídos por las ganancias, deciden representar una ciudad que no era su cuna. Estos cambios de lealtad fueron considerados traición. Las estatuas de los campeones caídos fueron destruidas para borrar su memoria. El límite entre el atleta aficionado y el profesional ya era difícil de determinar. Sitio arqueológico de Olimpia, mediados del siglo XIX. Oculto bajo 1400 años de polvo, el antiguo santuario está a punto de resurgir. El mundo occidental es un apasionado de su pasado. El gusto por la antigüedad se extiende por Europa. Pero a pesar de que el santuario emerge del olvido, las Olimpiadas aún están muertas. En Europa, la edad olímpica está incontestablemente en el aire. Varias iniciativas intentan relanzar este gran evento antiguo, pero ninguna llega a buen término. Y luego, una personalidad visionaria entra en escena, el barón Pierre de Coubertin. Un culto joven de la sociedad, el barón dedica gran parte de su tiempo al deporte: montar a caballo, remar, esgrima, boxeo, tiro con pistola. Es durante un viaje a Inglaterra que Coubertin tuvo una revelación.
Mientras observaba a los estudiantes de las universidades inglesas, se dio cuenta de que existía una conexión entre la práctica del deporte y el fortalecimiento del carácter del individuo. Es una nueva forma de ver la educación. El deporte desarrolla la independencia en los jóvenes, forja sus caracteres. Los deportes en equipo enseñan a compartir y a convertirse en buenos ciudadanos. Al regresar a Francia con esta convicción, decide dedicar su vida a difundirla. Y tiene un largo camino por delante porque en ese momento era común decir que el deporte produce idiotas, casos cardíacos, lisiados y patanes. Sin embargo, la visión de Pierre de Coubertin va más allá. Defiende el deporte, pero también su libre acceso. Para él, el deporte debe ser internacional. Las ligas deportivas de todo el mundo deberían unirse. El 25 de noviembre de 1892, con motivo del 5º aniversario de la Unión de Sociedades Deportivas de Atletismo de Francia, presenta por primera vez su idea de restaurar los Juegos Olímpicos. 2 años más tarde, el 23 de junio de 1894, su visión se convierte en realidad. En la Universidad de la Sorbona, en París, la Conferencia para la Restauración de los Juegos decide trabajar por el renacimiento de la antigua competencia. El Comité Olímpico Internacional, o COI, se funda con Dimitrios Bíkelas a la cabeza. Un griego, un símbolo en sí mismo. Y así, el 6 de abril de 1896 en Atenas, frente a más de 60.000 espectadores, se inaugura oficialmente la primera Olimpiada de los Juegos Olímpicos modernos, que reúne a 241 deportistas de 14 países diferentes. Teodosio prohíbe las prácticas paganas. Acabamos de llegar a un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un evento crucial, una encrucijada en nuestra historia en la que el mundo gira de un lado a otro. A través de su determinación, el barón Pierre de Coubertin logró resucitar el ideal olímpico de las Olimpiadas griegas a través de una nueva competencia deportiva: los Juegos Olímpicos modernos. Su energía y su pasión superaron las dificultades y hoy los Juegos son un gran evento mundial. Si el barón no hubiese llevado a cabo este proyecto, podemos imaginar que la idea habría permanecido en los círculos deportivos. Ya estaba viva en el periodo, especialmente en el Reino Unido. Hubiera sido necesario esperar al siglo XXI para ver un nuevo intento en la renovación de las Olimpiadas. Impulsada por entusiastas de los deportes enfrentados con estándares modernos y nostálgicos de la antigüedad. Las primeras ediciones habrían sido muy modestas al margen de los principales eventos deportivos mundiales, pero tal vez más cerca de las Olimpiadas antiguas. Si te digo que hay un nuevo cuidado facial, ¿en qué crema pensás? Adivinaste, llegó Dermicina Facial. Dermicina Humectante aporta hidroingredientes que renuevan la humedad de la piel. La antiarrugas, con el más puro ácido hialurónico, reduce las arrugas y reafirma el contorno. Y la unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas. No testeada en animales, envases reciclados, sin parabenos y apto veganos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial Dermicina. Más rápido, más alto, más fuerte. Para Pierre de Coubertin, esta fórmula expresa perfectamente el espíritu de los Juegos modernos. Superarse a sí mismo. Los Juegos Olímpicos se convierten en una formidable aventura humana. Van más allá de una simple competencia deportiva. Encarnan un poderoso símbolo de universalidad. Cada juego debe tener lugar en una ciudad diferente, en un país diferente. A medida que se desarrollan las Olimpiadas, se establece un completo ritual ceremonial. Los atletas procedentes de todo el mundo están unidos bajo la misma bandera. Diseñada por el propio varón, el símbolo de los anillos vinculados conectados entre sí representa los 5 continentes. Después de la Primera Guerra Mundial que desgarró a Europa, se agita por primera vez por los Juegos de Amberes. También se introduce un juramento. En nombre de todos los competidores, un atleta jura respetar los ideales olímpicos.
En nombre de todos los competidores, prometo que participaremos en estos Juegos Olímpicos, respetando y acatando las reglas que los gobiernan, en el verdadero espíritu de deportividad, para la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos. En los Juegos de Estocolmo en 1912, las mujeres finalmente obtienen el derecho a participar. En 1924, el COI organiza los que se convertirían en los primeros Juegos Olímpicos de Invierno en Chamonix. Rápidamente las medallas reemplazan a las antiguas coronas. El ganador recibe una medalla de oro, el segundo una de plata y el tercero de bronce. Comenzando con los Juegos Lake Placid en 1932, las medallas se entregan en un podio con el ganador en el centro. En los Juegos de Berlín de 1936 se adapta un antiguo ritual. En adelante, una llama, iluminada en el mismo sitio de Olimpia, se lleva hasta la ciudad organizadora. El portador final tiene el honor de encender el gran tazón que no se extingue hasta el final de la competencia. Poco a poco, todos los competidores se reúnen en una villa olímpica. Incluso crean Juegos Paralímpicos que permiten participar a quienes tienen una discapacidad. Juegos Paralímpicos. Todo este simbolismo universal hace que los Juegos Olímpicos sean un evento especial, muy diferente a cualquier otro. De la corona de olivo a la medalla de oro. En la antigüedad, la recompensa principal de los atletas griegos era una corona de hojas. En nuestros días, recompensamos a los campeones olímpicos con una medalla. En 2016, para los Juegos Olímpicos de Río en Brasil, se entregaron 2.488 medallas, de las cuales 812 fueron de oro. Cada una pesaba 500 gramos, de los cuales el 30% era material reciclado. Las medallas de oro están elaboradas de 6 gramos de oro, el resto es plata, lo que les da un valor aproximado de $600. Además de estas medallas, los atletas también reciben bonos de sus propios países. Por ejemplo, cada ganador de la medalla de oro francesa en Río recibió 50.000 euros. La medalla Pierre de Coubertin, también conocida como la medalla de deportividad, sin embargo, es muy especial. Se otorga a los atletas que han demostrado un verdadero espíritu de deportividad. Por ejemplo, fue otorgado al atleta alemán Luz Long. Durante los Juegos Olímpicos de Berlín, en el corazón de la Alemania nazi, ayudó y asesoró a un competidor negro, hecho que le permitió subir al escalón más alto del podio. Según el Comité Olímpico, es uno de los honores más nobles que un atleta puede recibir. Desde 1936, solo ha sido entregada 22 veces. Primero de agosto de 1936. Las esvásticas se mezclan con los anillos olímpicos. Frente a 100.000 espectadores, el Führer declara abierta la 11ª edición de los Juegos Olímpicos modernos. Al final de los Juegos, el Tercer Reich se tambalea bajo el peso de las medallas. Muy por delante de los Estados Unidos gana 89 medallas, de las cuales 33 son de oro. Todo es televisado, y por primera vez los Juegos son, para el régimen nazi, un excelente medio para mostrar al mundo entero el poderío de la raza germánica. ¿La única sombra? Aunque fueron campeones en las pruebas de fuerza como el lanzamiento de peso o levantamiento de pesas, en el atletismo los alemanes no pueden siquiera compararse a los afroamericanos. En Berlín, en un estadio cubierto de esvásticas y a la sombra de los saludos nazis, ante los ojos del Führer y las cámaras, el atleta negro James Jesse Owens les arrebata 4 medallas de oro. Jesse Owens. Los Juegos parecen alejarse lentamente de su ideal de universalidad para convertirse en un nuevo campo de conflicto, sin soldados, donde los atletas, a menudo a pesar suyo, se convierten en herramientas de propaganda y demandas. 1968, Juegos Olímpicos de México. Tommy Smith y John Carlos, 2 velocistas estadounidenses negros, suben al podio para recibir sus medallas. De repente, bajan la cabeza y levantan los puños, vestidos con guantes de cuero negro. Ante los ojos del mundo, los atletas denuncian la opresión de los negros estadounidenses. 1972.
Al amanecer, el 5 de septiembre, 8 terroristas palestinos toman como rehenes a los atletas israelíes para protestar por la ocupación de Palestina. El intento de rescate termina en un baño de sangre y todos los rehenes son asesinados. Durante la Guerra Fría, los Juegos Olímpicos se convierten en un campo de batalla ideológico entre los bloques este y oeste. Los estadounidenses boicotean los Juegos de Moscú, los soviéticos los de Los Ángeles. Los Juegos Olímpicos se convierten en un escaparate político y publicitario. Impulsado por la cobertura de los medios, el evento que se concibió como fuente de inspiración se convierte en un espejo de la sociedad. Hace 2800 años, los nombres de los ganadores se proclamaban después de cada competencia. Para los mejores campeones se podía erigir una estatua. El atleta escribía su nombre en la historia. En 1924, los Juegos de París son cubiertos por 1000 periodistas. En 1936, en Berlín, los Juegos se transmiten por primera vez por televisión. En 1960, Roma pudo transmitir eventos en vivo en toda Europa. Los cassettes se cargan en los aviones cada noche y cruzan el Atlántico hacia los Estados Unidos. Los Juegos de Los Ángeles de 1984 marcan un punto de inflexión. Por primera vez, el evento es financiado en su totalidad por el sector privado y por los patrocinadores. Hoy, 20.000 reporteros están acreditados, en comparación con 10.000 atletas. Los derechos de transmisión de televisión han aumentado de poco más de $1 millón en 1960 a casi 2.000 millones en 2012. El deporte y los medios de comunicación modernos están estrechamente relacionados: prensa, radio, cine y televisión, y hoy la Internet. Los Juegos de Pekín fueron seguidos por casi 5.000 millones de televidentes. Una mina de oro para los derechos publicitarios. Si te digo que hay un nuevo cuidado facial, ¿en qué crema pensás? Adivinaste, llegó Dermicina Facial. Dermicina Humectante aporta hidroingredientes que renuevan la humedad de la piel. La antiarrugas, con el más puro ácido hialurónico, reduce las arrugas y reafirma el contorno. Y la unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas. No testeada en animales, envases reciclados, sin parabenos y apto veganos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial Dermicina. Uno de los héroes de los Juegos Olímpicos, Emil Zatopek, dijo una vez: un corredor debe correr con sueños en su corazón y no con dinero en el bolsillo. Desde el principio, Pierre de Coubertin introdujo una regla: los Juegos deben seguir siendo aficionados. El dinero no debe empañar el ideal olímpico. Sin embargo, en 1973, el COI acuerda revisar el amateurismo. En la década de 1980, la palabra es afectada por la Carta Olímpica. A partir de ahora, el dinero se acerca al corazón de los Juegos. Los Juegos tienen un impacto monumental en los medios. Los beneficios económicos son colosales. En 2008, los 11 patrocinadores de los Juegos de Beijing gastaron $900 millones en derechos por el uso de la marca olímpica en su publicidad. La reciente elección de ciudades en países emergentes como sede de los Juegos es claramente parte de una política para ganar nuevos mercados. Los Juegos se han convertido en una herramienta de mercadeo global. Tienen un producto universal, desempeño y registran un máximo fin. El deporte se ha convertido en espectáculo. Lo importante ya no es participar, sino actuar. Aunque los primeros intentos de dopaje se observaron ya en 1904, el fenómeno estalló en los años 70. Desde los atletas del bloque soviético bombeados con hormonas de crecimiento hasta los velocistas estadounidenses disparados con esteroides, el engaño se convirtió en un asunto de Estado. Debes ganar. Es una cuestión de honor nacional. No importa el precio, incluso el de la vida de los atletas.
y hasta llegan a obligar a las atletas a quedar embarazadas antes de los eventos para aumentar sus capacidades físicas, solo para abortar después. En la actualidad, las cada vez más estrictas pruebas antidopaje intentan detener la marea, pero en un mundo en el que batir récords se ha convertido en un culto, la pregunta es, ¿hasta dónde está preparada la sociedad para llegar a lo inalcanzable? Pero esa es otra historia. En Olimpia, los nombres de los tramposos fueron tallados en las estatuas que conducen al estadio, para que todos los conocieran. En nuestros días hay registros que están manchados con dudas sobre el dopaje. Los atletas son rodeados por científicos, sus actuaciones escrutadas en monitores. Sobreespecializados, durante un momento se convierten en superhombres. A pesar de todo esto, los Juegos siguen siendo un momento único. Un momento en que una persona puede sola alcanzar el firmamento olímpico usando solo la fuerza de su voluntad y su perseverancia. Desde Nadia Comaneci hasta Carl Lewis, desde Usain Bolt hasta Michael Phelps, atletas de todo el mundo han grabado sus hazañas en nuestros recuerdos y nuestros corazones. Han demostrado que la tecnología no es suficiente, que el dinero no puede hacer todo, que los sueños y el coraje siguen siendo un poderoso motor para alcanzar el escalón más elevado del podio. En los Juegos Olímpicos de México en 1968, el tanzanio John Steve Akhwari fue el último en terminar la maratón, más de una hora después del ganador. Maltratado por la prueba, llegó sangrando y cojeando. Cuando se le preguntó por qué no abandonó, respondió: "Mi país no me envió a 8,000 kilómetros para comenzar la carrera. Me enviaron para terminarla".